Todos sabemos que Hasbro muchas veces intenta arañar el máximo dinero posible con estrategias que a veces van desde, bueno, lo más o menos comprensible hasta algunas que nos hacen querer arrancarnos los pelos. Pero para mí, quizás la estrategia más rastrera que han tenido en muchas ocasiones ha sido la de pasar minifiguras que deberían haber sido simples accesorios como figuras completas a precio regular. En el vídeo de hoy te contamos algunas de las ocasiones en las que Hasbro ha hecho esto e incluso una ocasión que probablemente no te esperes. Así que quédate en el vídeo de hoy y te lo contamos todo al respecto de este tema. Bien, ya hemos hablado muchas veces, como ya he dicho, de todas las estrategias que ha usado Hasbro a lo largo de su trayectoria, pues digamos, para poner las figuras a precio más caro de el que se merecen o el que estamos acostumbrados, mejor dicho. Pues bien poniendo figuras en packs de dos con una que quieres y otra que no, bien haciéndolas exclusivas, bien recortando en piezas BAF, múltiples estrategias que ya hemos mencionado muchas veces en el canal. El tema de las figuras mini es una estrategia que Hasbro no ha usado mucho porque cada vez que usan, pues digamos que se le pone todo el fandom en contra. Pero bueno, antes de que empecemos a desgranar esto, quiero que nos dejes por aquí abajo, pues, cuál de los casos que vamos a comentar hoy te parece el más flagrante y por qué. Bueno, estamos encantados de que siempre nos dejen sus comentarios con sus opiniones, así que bueno, déjennoslo por aquí abajo y ya que están ahí, pues un buen like y una suscripción nunca hacen daño a nadie y nos ayudan a seguir creciendo aunque sea poquito a poco. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, vamos a situarnos en antecedentes, ya que Hasbro no fue la primera compañía en incluir minifiguras como parte de la línea Marvel Legends. Sí fue la primera en intentar pues venderlas o bien como un producto premium, por así decirlo, le hace BAF o le hace otro tipo de productos más premium de los que vamos a hablar en breve, o bien como figura individual. Antes, en los tiempos de Toy Biz, existían las minifiguras, pero siempre como accesorio. Tenemos, por ejemplo, pues a Dub, tenemos, por ejemplo, a Howard el Pato, tenemos incluso a Franklin Richards, que es verdad que venía en un multipack, pero claramente esa figura no entraba en el precio completo del multipack, venía un poco de regalo, como quien dice. Entonces, bueno, eran figuras que, como ya digo, eran básicamente accesorios. La primera parada de esta colección, de la que vamos a hablar hoy, por así decirlo, la encontramos también en tiempos de Toy Biz, aunque parezca mentira, porque fue un molde que Hasbro aprovechó luego para pues sus primeros tiempos de Marvel Legends. Esta es la figura que, como digo, igual muchos no controlan y muchos no esperan, ya que no es una minifigura per se, pero lo cierto es que estaba destinado a ser un accesorio. Y es que en tiempos de Toy Biz, como comentaba, en la wave que acabó siendo la wave de Onslaught, originalmente esa wave se iba a titular Bring On The Bad Guys, y iba a ser simplemente pues, una colección de villanos, pero cada uno venía con un minion pues, de una faceta, de un grupo pues, malvado del universo Marvel. Pues los guardias del Club Fuego Infernal, las tropas de Hydra, las tropas de IMA, como bien digo, pues múltiples organizaciones malvadas dentro del universo Marvel. Y como bien he dicho, una de estas figuras iba a ser el soldado de Hydra. Pues bien, esa figura, que originalmente iba a venir como accesorio menos articulado de una figura principal, no recuerdo en este momento de cuál era, pero bueno, lo pondré en edición a qué figura iba a acompañar. Hasbro cogió ese esculpido, como tal se puede ver en las líneas del pecho, en el diseño de las botas, en el diseño del cinturón, cogió ese esculpido tal cual, le puso un par de articulaciones muy escasas, porque recordemos que eran los tiempos en los que Hasbro pues le iba peor, es decir, la época oscura de Hasbro, y lo vendió como figura individual al precio completo. Es decir, una figura que estaba destinada a ser un accesorio, lo vendió como figura completa. Pero evidentemente ahí no queda la cosa y es que a posteriori tenemos cosas que clamarían aún más al cielo. Y es que pasada la época oscura y digamos que en los primeros tiempos del retorno de Marvel Legends, tuvimos un par de waves que eran wave con buff, pero eran wave con buff que la buff era así de pequeñita. Tuvimos un primer intento con Júbilo, que era una figura de tamaño normal y bueno, ya se alteró bastante al fandom, pero es que después tuvimos la wave de Mapache Cohete, la wave de Puck y la wave de Hitmonkey.
Y sí, ya sé que por decir Mapache Cohete ya nos están dejando el comentario aquí abajo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Esas tres figuras no es solo que fueran pequeñas, sino que estaban muy, muy mal articuladas. Es decir, eran figuras pues que a fin de cuentas tampoco tenía mucho sentido que fueran buff, incluso aunque fueran un tamaño más reducido, porque lo cierto es que eran casi estatuillas. Con lo cual, el producto más premium que te tenía que convencer para comprar la Wave completa eran figuras que solo estaban articuladas en parte, normalmente los brazos y la cabeza. Y lo cierto es que dejó a muchos fans preguntándose cuál iba a ser el futuro de las buffs. Bueno, las buffs resurgirían durante un tiempo, a pesar de que ahora han vuelto a caer en el olvido, lamentablemente. Pero lo cierto es que estas primeras minifiguras fueron las que dieron el pistoletazo de salida a los despropósitos que veríamos después y ya eran un buen indicativo de que igual a Hasbro el modelo buff no le acababa de convencer lo suficiente. De esta misma escuela tuvimos la que probablemente sea pues, el ejemplo más ilustrativo de lo que vamos a hablar. Y es que, como bien digo, yo no tengo ningún problema con las minifiguras poco articuladas si vienen como complemento de otra figura en general de la wave. Es decir, por ejemplo, tenemos a Jeff, el tiburón de tierra, que vino con Shikla en una wave de Deadpool. No tengo ningún problema con eso porque al final es un accesorio más y puede servir de incentivo. Es decir, yo no tengo esa figura, pero lo cierto es que si me la comprara sería más por Jeff que por la propia Shikla. Pero quizás la figura de la que vamos a hablar ahora es el primer caso que tuvimos de una figura que intentaron vender como pues figura propia. Y estamos hablando, muchos lo habrán supuesto, de Spider-Ham. Básicamente este Spider-Ham perteneció a esa primera wave de Venom, es decir, la wave que salió con la primera película, si mal no recuerdo, la wave del Monster Venom. Y era una figura por derecho propio. Hasbro intentó justificarse diciendo que, bueno, que la pieza con la que venía en la caja era mucho más grande, que es verdad que lo era, pero en todo caso, primero, la figura estaba completamente errónea. La parte de atrás no corresponde con el diseño del personaje en absoluto. Y es que además no solo es que sea más pequeña, sino que además la tuvimos muy, muy poco articulada. Es decir, básicamente de cabeza para abajo es prácticamente una estatua a excepción de los brazos, como ya he dicho. Cumplía mucho el rol de esas Build-A-Figure que hemos tenido anteriormente. Además, está más bien basado en el aspecto que lució el personaje en una serie de animación de Spider-Man que el aspecto que tiene el personaje en los cómics. Con lo cual, es una minifigura que salió a precio completo, no era para nada fiel al aspecto que tiene el personaje en los cómics y era muy poco articulada, con lo cual, a mi parecer, era un auténtico despropósito. Pero es que además nos vamos más allá, y es que en las waves de Guardianes de la Galaxia, a pesar de que han ido en incremento, en cada una de las waves de las películas de Guardianes de la Galaxia, pues nos ha venido un Rocket, un Mapache Cohete, que básicamente actuaba como figura individual prácticamente. Para mí esto es un auténtico despropósito, pero más lo fue en la primera película, donde básicamente nos volvemos a encontrar con que no solo era una figura que estaba esculpida un poco regular, sino que básicamente el cuerpo nuevamente estaba muy, muy poco articulado. Es verdad que esto se corrigió en las películas de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, en las figuras basadas en esas películas. Y la de Volumen 3, a día de hoy, yo creo que es la mejor figura de Rocket que existe pues, en la línea Marvel Legends en líneas generales. No por eso justifica que dichas figuras se hayan vendido cada una y cada vez a 29,50, a pesar de que, bueno, los aficionados estemos bastante en contra. Además, vuelvo a rizar el rizo. En la Wave 3 de Guardianes de la Galaxia, o sea, en la wave de la tercera película de Guardianes de la Galaxia, nos encontramos con que la buff de esa figura era Cosmo. Y digo yo, ya que vas a sacar a Cosmo, que al final es un personaje importante en esa película, y además podríamos ser muchos los que queríamos ese Cosmo y ese Mapache Cohete para nuestra colección de los cómics, ¿no tenía más sentido sacar un pack de 2 de minifiguras y al menos esas sí venderlas a precio regular? Pues no, no lo hicieron así. Lo cierto es que Cosmo permaneció como la buff de esa wave y Mapache Cohete lo volvieron a sacar nuevamente como figura individual. Vuelvo y repito, durante 3 veces, durante 3 películas, que hace que clamemos al cielo. Es verdad que la de la primera película era pues quizás la más terrible, por eso de que estaba muy poco articulada y que el esculpido no estaba para nada a la altura, pero lo cierto es que a mí no me salen las cuentas por ningún lado, pero Hasbro probablemente sí.
Otro caso similar, aunque no exactamente igual, es el caso de la figura de Howard el Pato de la wave de What If. Y es que nuevamente fue otra figura que vendieron por separado. Es verdad que venía con una pieza bastante grande, si mal no recuerdo, de Khonshu, creo recordar que era esa wave, y venía con todo el torso y era bastante grandote, pero no me justifica el hecho de que saques una figura cuyo esculpido en este caso sí que estaba un poco mejor que el Spider-Ham que comentamos antes, pero dejaba todavía mucho que desear en términos de articulación, porque nuevamente vuelve a ser una estatua con los brazos un poco articulados. Hasta el momento, y con la excepción de esa figura de Toy Biz, que recordemos es un accesorio, esta es nuestra única figura de Howard el Pato. Y es verdad que tiene un aspecto parecido al de los cómics, con lo cual podrían haber sacado una versión más articulada y muchos habríamos caído en ella por ser fan de los cómics. Sin embargo, nos dieron pues algo que está bien si encuentras muy barato, como fue mi caso. Creo que la pude conseguir por 10 euros y por ese precio, bueno, más o menos me renta. Pero lo cierto es que debería haber sido un accesorio de otra figura y clama al cielo que la vendieran a un precio completo de 30 euros. Es que no se entiende, la verdad. A mí este tema me enfada muchísimo y, como se puede ver en figuras como Howard el Pato, Hasbro siguió repitiéndolo al menos en alguna ocasión más. Durante la primera película de Spider-Verse, de Into the Spider-Verse, tuvimos una figura de Gwen Stacy, de Spider-Gwen, que venía acompañada de Spider-Ham. Como he dicho antes, a mí esta iniciativa no me parece mal, me parece la manera lógica de introducir a este tipo de personajes, pero la cuestión es que cuando llegamos a Across the Spider-Verse, bueno, en realidad ni siquiera Across the Spider-Verse, sino cuando llegamos a la wave del 60 aniversario de Spider-Man, tuvimos que esa misma figura de Spider-Ham, que es básicamente, en este caso sí que sí, una mini estatuilla, porque solo mueve la cabeza, nos la volvieron a dar en un pack con Spider-Man Noir, que no lo habíamos tenido en la wave de la primera película. Hasta ahí puede parecer normal, es decir, coges el mismo accesorio, lo pones con, en vez de con Spider-Gwen, lo pones con Spider-Man Noir y ya está. Bueno, el que lo tenga pues tiene dos Spider-Ham y tampoco pasa nada. ¿Cuál fue la historia? Que como toda esa wave, como toda la wave del 60 aniversario de Spider-Man, todas las figuras de esa wave vinieron absolutamente sobrepreciadas por la cara. Creo que ha sido el caso más tremendo de que Hasbro subiera los precios sin venir muy a cuento. Y sin embargo, pues sí, lo hicieron con casi todas las figuras de la wave. Y en este caso este lanzamiento no iba a ser menos, ya que básicamente vendieron a Spider-Man Noir y a Spider-Ham como un pack de dos. Es decir, se le fue la pinza totalmente. El precio, si mal no recuerdo, en un principio llegó incluso a rondar los 50 euros, una cosa así, lo cual clama al cielo, porque Spider-Man Noir era una figura con un molde reutilizaba el molde de Pantera Negra espacial de la serie What If. Spider-Ham, vuelvo y repito, era literalmente el mismo que había venido con Gwen Stacy. Es verdad que luego bajaron un poco el precio porque dentro de, pues digamos, toda lo que fue la wave del 60 aniversario de Spider-Man, este quizás fue el ejemplo que más clamó al cielo, y estoy usando mucho esa expresión, pero es que fue el ejemplo más, digamos, más flagrante de cómo podían hacer eso. Le bajaron un poco el precio, pero aún así la siguieron vendiendo como una figura un poco deluxe por la mera inclusión de una minifigura de Spider-Ham que apenas estaba articulada, como he dicho, de loco. Soy el Dani Editor y me he dado cuenta de que básicamente me he olvidado de uno de los ejemplos más grandes, así que bueno, lo voy a incluir ahora y de ahí la diferencia en audio. Básicamente el pack de 2 de Deadpool con Hitmonkey. Y es que si bien hablábamos de que el pack de 2 de Spider-Man Noir y Spider-Ham pues eso, lo habían vendido como un pack de 2 a pesar de venir en caja individual. En este caso tuvieron la indecencia de meter a este Hitmonkey, esta buff de Hitmonkey de la que hemos hablado antes, con un Deadpool con traje y venderlo como dos figuras y con precio de pack de 2. Auténtica locura lo que cometió Hasbro aquí, pero bueno, luego acabó en saldo, con lo cual, pues eso, al final fue corregida en ese sentido, digamos, pero sí, lo intentaron. Y ahora venimos al caso más reciente. Y es que dentro de la línea Maximum, que ya es bastante polémica per se, cuando sacaron la figura de Deadpool del mercenario Casas, pues a mí probablemente, a falta de tenerla, me parece quizás la figura más completa en términos de articulación de un molde esculpido exprofeso únicamente para él, porque sabemos que el molde de Spider-Man tarde o temprano lo van a reutilizar, pero en este caso el molde de Deadpool no lo pueden reutilizar, está esculpido únicamente para él, los accesorios que vienen son relevantes, etcétera. Pero
no dejan de ser accesorios relativamente normales de un Deadpool. Es decir, podría ser un Deadpool un poquito más caro, pero no justifica ese precio pues casi al doble de una figura regular. Entonces, ¿qué hicieron para que esa figura alcanzara el doble de ese precio regular? Pues le incluyeron una minifigura de Doop. Un poco en homenaje a que la figura de Toy Biz lo traía, con lo cual, bueno, era un poco ese juego, digamos, entre ambas. Pero lo cierto es que la figura de Toy Biz lo traía a coste cero. Es decir, la figura de Toy Biz traía ese dupe pues sin esperar que el consumidor se gastara más dinero por tenerlo. Era simplemente un regalo. Era un poco lo que hacía Toy Biz. ¿Te compras esta figura? Pues tienes un cómic, tienes una base, tienes accesorios y tienes pues la propia figura en sí. Es decir, daba muchísimo por tu dinero. Sin embargo, Hasbro tiene que buscar alguna manera de justificar que ese Deadpool, que está muy chulo, llegue a costar pues hasta 60 euros. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, incluimos una minifigura que debería ser simplemente un accesorio más, y vuelvo y repito, en tiempo de Toy Biz habría salido gratis, pero aquí no, aquí pasas por caja y justificamos un poco ese lanzamiento máximo de Deadpool. Es verdad que no la lanzan como figura individual por sí misma, pero sí que digamos que lo han lanzado como un producto que encarece bastante el precio, como puede ser ese Spider-Ham que comentaba antes también. Con lo cual, para mí, entra dentro de una categoría, si no igual, muy parecida. Y bueno, por aquí lo dejo, no son tantísimos casos, pero es verdad que es una cosa que cada vez que abro así a mí me quita años de vida, sobre todo porque me parece tan flagrante, y vuelvo a usar esa palabra, que en tiempos de Toy Biz tuviéramos, como ya he dicho, a Doop, o tuviéramos también al Hombre Imposible con la Antorcha Humana, o tuviéramos a Franklin Richards, o tuviéramos un montón de personajes que básicamente eran gratis dentro de los lanzamientos regulares, que ahora cada vez que hacen un personaje así y en vez de lanzarlo como accesorio o intentar por lo menos juntar varios para lanzarlos a precio regular, cada uno te cuesten esos 30 euros, es que me saca de mis casillas. Pero bueno, basta ya de hablar de mí, así que queremos que nos cuentes cuál es tu opinión al respecto de esto y si te enfada tanto como me enfada a mí. Nos lo puedes dejar aquí abajo en comentarios, como ya te he dicho, y vuelvo y repito, un like y una suscripción nos ayudan muchísimo. Por mi parte, no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends y más.